Hola amigos de la Caja de Pandora, soy Tote Tamayo, bienvenidos a este nuevo programa de charlas con Tote. Hoy estamos con Vanessa Liso. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Tote, encantada, aquí estamos. Pues un placer tenerte hoy con nosotros desde la Caja de Pandora. Estamos en un programa en directo donde vamos a compartir una información muy interesante sobre la sanación energética, sobre el aura y este programa se titula Sanación y Lectura Energética. Y bueno, vamos a compartir, para las personas que no te conozcan, quién es Vanessa Liso. Yo haré una pequeña presentación y luego tú nos compartirás un poco lo que tú sientes, lo que tú sientas en este momento. Pues nada, Vanessa desde pequeña tenía la capacidad de ver el aura y la capacidad de hablar con el creador. Al principio no entendía lo que le sucedía y tuvo que esforzarse mucho para entender todos los fenómenos que le ocurrían. A través de este esfuerzo y a lo largo de muchos años de práctica desarrollaste una comprensión clara y profunda sobre el sistema energético, la lectura del aura, la sanación y la curación. Y bueno, en esta entrevista vamos a compartir tu andadura, tu experiencia, digamos, estos conocimientos que puedan servir para despejar algunas dudas, comprensión sobre la inmensidad del mundo de la sanación, de la curación y de la lectura del aura. Así que nada, también decir que tenemos unos cursos, en Aulas Pandora contigo, que empieza a partir pronto, el primer fin de semana, el 18 de mayo, ¿no? Da inicio, ¿verdad? Son 4 fines de semana seguidos. Sí, efectivamente, ya no queda nada para el comienzo. Queda muy poquito. Ah, muy bien. Y cuéntanos, Vanessa, un poco de ti. Pues bueno, mira, Tote, y para los oyentes, yo si tuviera que definirme, ¿vale? Así brevemente, me gustaría definirme porque creo que son conceptos que rápidamente puede la gente hacerse una pequeña imagen, ¿no? Y comprender. Pues yo me defino como yogi, como terapeuta holística sanadora. ¿Por qué? Como yogi me describo porque la palabra yogi significa unión con Dios y yogi significa que busca la verdad de Dios. Entonces, todas las formaciones, mi proceso personal ha sido una búsqueda y una unión constante con el Creador. Entonces, eso me defino como yogi. Por otro lado, me considero terapeuta holística porque en mi trabajo es muy importante la comprensión, la integración, aunar siempre lo que es el cuerpo, lo que es la mente, lo que son las emociones y lo que es el espíritu. No concibo mi trabajo separando cualquier parte del ser, ¿no? La parte completa de lo que somos es el ser. Sanadora porque es la parte, ¿no?, de práctica de sanación energética que intenta volver a la norma, volver a la perfección, todas las partes separadas que todo el ser humano, ¿no? Intentamos en la evolución volver a casa. Entonces, la sanación implica, ¿no?, ese estudio de la parte energética, del conocimiento energético, para poder volver a restaurar y sanar cualquier parte de anatomía energética o física y volverla a llevar al orden, ¿no?, a la coherencia. Un poquito así, a grosso modo. A grosso modo, sí. ¿Y qué para ti el desorden, digamos, a nivel energético? ¿O cómo se identificamos que hay un desorden? Sí, muy buena pregunta. Para mí, por lo menos, mi experiencia, yo, aparte de que pequeñita tenía la capacidad de ver el aura o la lectura, la energética y hablaba con el creador, aparte de eso, en el 2012 tuve un proceso de enfermedad muy grave, en el cual estuve muchos años en cama, ¿no? Entonces, digamos,
se me quedaron cortas muchas herramientas y tuve, digamos, que volver a practicar de una manera profunda lo que fue la intuición y la lectura del aura para poder sanarme, ¿no? Entonces, en ese desarrollo de la capacidad energética, la lectura del aura y la intuición, empecé a hablar con el creador nuevamente y empecé a leer mi aura nuevamente. Y ahí pude ver, vamos, lo que era el desorden, ¿no? Y pude comprender que todos nacemos y venimos de la fuente, de Dios. En la medida que olvidamos quién somos, todo lo que es nuestra estructura energética y anatómica se va distorsionando hasta separarse. Y en esa separación de la fuente, lo que tenía forma perfecta, ya sea en la conciencia o ya sea en la anatomía energética, se distorsiona, ya sea, por ejemplo, con un agujero en esa anatomía, con una fuga, o en vez de tener una energía, por ejemplo, elevada, de color dorado o plateado, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor es negra o marrón oscuro. Eso indica un desorden. Y en esos desórdenes, si por ejemplo te pones a leer la energía, vas a poder encontrar emociones de miedo o de tristeza o creencias negativas, que al final es todo separación de donde venimos, de la fuente. No sé por qué te he dejado de escuchar, Tote. Perdón. Vale, ahora sí. Perdona. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de ese proceso tuyo, de esa experiencia tuya personal, que tuviste algo, digamos, unos desórdenes energéticos, enfermaste y que te ayudaron digamos, a recuperar esa conexión? Sí. Digamos, yo te conocí, estuvimos en contacto hace muchos años y luego volviste ya muy cambiada con este proyecto, con unos cursos, con unos talleres, con una experiencia muy bonita y digamos, con una conexión con tu propio ser, ¿no? Entonces, yo no he, ahora aprovecho que estamos en directo y preguntarte un poquito cómo fue esa experiencia y de esa experiencia, qué te ayudó a rescatarlo, qué fue la clave para ayudarte a conectar. Pues mira, es muy curioso porque desde pequeñita veía mucho lo que es tanto seres de oscuridad, vamos a decirlo así, como también que veía seres de luz, ¿no? Y a lo largo que fui creciendo, fueron cogiendo fuerza, tanto los seres de oscuridad, vamos a decirlo así, como los seres de luz. Hasta que llegó un momento en el 2012 que pude ver perfectamente cómo ese proceso de oscuridad, digamos, va eclosionando y cogiendo fuerza hasta que, digamos, se apoderó de mí. Y aquí podríamos hablar de lo que se llama el infierno, que todo el mundo conoce como el famoso infierno, ¿no? Entonces, directamente me sumergí al 100% en el infierno. Y ese infierno, que era oscuridad, me mantuvo más de 5 años en una cama. Entonces, era como un poco cómico, porque mientras tenía esta experiencia tan fuerte y tan dura, porque claro, cuando uno energéticamente tiene energía oscura en su aura, inevitablemente va a somatizar eso en su cuerpo físico y va a enfermar fuertemente. Es inevitable, ¿no? Además, era muy gracioso porque mientras estaba todo eso, paralelo había un proceso de luz. Ese proceso de luz me decía, te vas a curar, te curarás cuando recuerdes quién eres y vuelvas a casa. Eso desde el primer día. Y siempre me decía, pero lo harás tú. Entonces yo ya supe desde el primer momento que estuve enferma, era como una especie de prueba, ¿no? De volver a recordar quién era, volver a casa, volver a mi ser divino, desde el infierno, desde el dolor máximo, ¿no? Y resurgir como el ave fénix. Entonces, este proceso me obligó, por decirlo así, a volverme una investigadora a tiempo completo, 24 horas, sobre mí, haciéndome lecturas de energía, lecturas de aura, sanación, investigando todas las herramientas que el creador me daba. Y entonces, en la medida que yo iba practicando en mí todas las herramientas que el creador me iba dando, me iba curando de un sinfín de enfermedades que supuestamente eran incurables. Claro, entonces yo allí empecé a comprender, ¿no?, un poco lo que es el sentido de la oscuridad y de la luz. Y al final, el resumen es
todos sabemos que venimos de la fuente, eso yo creo que lo sabemos todos, pero lo hemos olvidado tanto que es como un recuerdo, como un cuento. Podríamos decir que tuve que revivir esta vida, esa experiencia que tenemos en el pensamiento de manera real. No sé si me estoy explicando claramente. Sí, sí, sí. ¿Y por qué crees tú digamos, existe este olvido y esta desconexión? ¿Existe un propósito de ese olvido y al mismo tiempo, cuál es el propósito de nuestra existencia según tu experiencia? Pues mira, mi experiencia es el creador, hablo diariamente con él, ¿no? Y a lo largo de mi proceso me ha mostrado infinitud de veces, ¿no? Cómo él es el todo, cómo todos nacemos de él, siendo uno con él. Y en ese momento él empieza a crear, es decir, lo que llamamos co-crear, nacemos nosotros como hijos. Y nosotros, en ese instante, en vez de darnos cuenta y elegir y tomar conciencia de que somos una extensión de él, nos empezamos a creer que somos algo separado. En ese mismo instante que creemos que somos algo separado, surge un ciclo creativo, es decir, una creación distorsionada. Es decir, todos los síntomas que, por ejemplo, en el campo energético, en el aura, podemos ver como distorsiones, no es más que la somatización de algo mucho más profundo, de un proceso mucho más profundo, es de lo que estamos hablando. Cuando el creador decide extenderse y co-crearse a sí mismo, aparece el hijo, que somos nosotros. Y a nosotros, como hijos, se nos da la libertad de sentirnos extensión y co-creación o sentirnos seres separados. Cuando nos sentimos seres separados, ahí el ciclo creativo del creador, del padre, ¿vale? Que estaría en perfecto orden, coherencia y estado, se distorsiona. Desde ese estado se va densificando en planos cada vez menos sutiles hasta manifestarse como el aura y el cuerpo físico. Entonces, con esto, aunque parezca muy abstracto, lo que quiero transmitir es que en el aura lo que se percibe y se ve no es más que la somatización de un ciclo creativo mucho más profundo, que es el proceso de volver a casa. Sí, ¿Complejo o se entiende? perdón. ¿Se entiende o se ve muy complejo lo que estoy diciendo? No, no, se entiende, se entiende. Solo quería preguntarte, cuando te refieres a él o al creador, estaríamos hablando es una, digamos, es una forma de hablar, digamos, relacionada con el padre, tiene tiene un contexto religioso. Sería también como podríamos compararlo con el tema de la conciencia, con el tema Efectivamente. con el universo, o como cualquiera le quiera llamar según sus creencias o su Sí, filosofía, ¿no? es universal. Cada uno le puede poner el nombre que él desee. No es religioso en el sentido de que no está ningún dogma atado. Vale, perfecto. Y Vanessa, en cuanto a ya hemos hablado un poquito de introduciendo tu experiencia, cómo llegaste a este camino. Ahora mismo estás desarrollando talleres, cursos y hablas mucho acerca del aura y de todos sus niveles, ¿no? ¿Cómo haces ese trabajo? ¿Cómo haces ese proceso digamos, de limpieza? ¿Cómo haces ese proceso de diagnóstico de una persona? ¿Lo puedes hacer? ¿Tienes que hacerlo personalmente? Básicamente, esta es la pregunta de ahora. Vale, pues en esta pregunta, pues mira, para empezar no hace falta hacerlo personalmente, se puede realizar a distancia, que la energía se puede ver a distancia o se puede ver in situ. O sea que no es problema que la persona esté o no esté, ¿no? Luego el aura, ¿vale? Lo que yo llamo el aura base, está formado por 7 niveles que son conocidos, ¿no? Cada nivel está relacionado con una parte de la conciencia, ya sea las emociones, la mente, el cuerpo físico, el espíritu, etcétera, etcétera. Luego, lo que estaba comentando anteriormente, que era así como un poquito más complejo,
¿vale? Estaba relacionado con dimensiones del aura a un nivel más profundo. Es decir, que aparte del aura base, existen en el aura dimensiones más profundas, que es de lo que estábamos hablando del ciclo del creador, ¿no? Hasta la manifestación. Pero que ahora no me voy a meter en eso. Entonces, cuando estoy realizando una lectura del aura, digamos que hay varias maneras de realizarla, o por lo menos bajo mi experiencia, ¿no? Por un lado, yo puedo ir con mi conciencia, como Vanessa, ¿no? A lo que es el campo energético de la otra persona. Puedo, por ejemplo, leer, ver lo que es la información que en ese momento está en su campo energético. Entonces, te voy a contar un poquito lo que es tan importante cuando se hace una lectura del aura. Muchas personas a mí, por ejemplo, me vienen y me dicen, es que a lo mejor he hecho un curso del aura y veo los colores, ¿no? Y no sé lo que significan. Para mí es muy importante cuando yo enseño a ver el aura, no solo que las personas desarrollen la visión aural en los colores. Para mí eso, por ejemplo, es un trabajo muy básico que se hace nada más empezar. Lo importante es poder en la lectura del aura realizar esa lectura de la información y de lo que te quiere decir. Es decir, si tú ves verde, no sabes lo que significa, la lectura para mí, por ejemplo, carece de sentido. Lo importante es que tú veas un color o veas un bloqueo y puedas exactamente saber qué información está contenida en ese área energética, ya sea de creencias, ya sea de emociones, o sea lo que sea. Por ejemplo, si leo el aura y voy, por ejemplo, al segundo chakra, imagínate, un ejemplo está bloqueado, puedo profundizar y puedo ver, por ejemplo, el color, imagínate, naranja oscuro, está genial, pero para mí es importante saber con exactitud qué es lo que está sucediendo. Y en ese momento de exactitud me refiero a saber si hay un ancestro, si la flora intestinal está alterada, si hay una bacteria en el intestino, porque está la bacteria, cuándo la persona la contagió o por qué el terreno se alteró. Es decir, para mí la lectura del aura no solo es ver colores o leer una emoción o una creencia, es poder leer con exactitud qué información está en su campo energético, por qué y cuáles son las causas. Porque con esa exactitud de la lectura es lo que es cuando podemos, digamos, poner una solución o un tratamiento o ordenarlo, ¿no? Por Perfecto. ejemplo, dime. Te escucho, te escucho. Vale, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? De una persona que tuve. Vi una persona a que le tratara, le hice una lectura del aura. En el caso de esta persona, padecía de insomnio desde hace 3 años, no se le iban con nada, ¿no? Entonces, cuando yo hice la lectura, la primera parte fue ver un bloqueo en la cabeza. Y yo, por ejemplo, comunico a la persona, tienes un bloqueo en la cabeza. Eso está bien, porque te ayuda a tomar conciencia. Pero lo que realmente va a liberar a la persona es que tú le digas con exactitud por qué está ese bloqueo y de qué está contenido y formado. Entonces, lo que tienes que hacer es profundizar en el aura, y cuando hacía la lectura pude ver un feto que estaba conectado a su sexto chakra. Entonces yo le pude transmitir a la persona con esa actitud. Tu madre o tú has tenido un aborto, por ejemplo, o ha muerto algún ser querido que era bebé. Entonces ella me dijo que sí. Con esa actitud y de información, entonces pude coger a ese ser, mandarlo a la luz y el insomnio desapareció. Pero todos los casos no son así de fantásticos, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Es un ejemplo, creo, muy claro donde se ve que la importancia de la lectura del aura de ser exactos en el entendimiento de la información cuando la lees. Muy bien, Vanessa. Y una pregunta supongo que hay muchas cosas que afectan el aura en nuestra energía. ¿Qué cosas básicas? Hemos hablado antes de empezar el programa de la alimentación, también habrán otras causas, me imagino que ya ni hablemos de drogas y alcohol, pero cuéntanos un poquito de para ti, digamos, de recomendaciones para mantener una limpieza del aura, una purificación,
básicas, digamos, como de carretera, digamos. Sí, sí. Para mí, por ejemplo, para mantener el campo energético alineado, que es lo que, como yo lo llamo, ¿no? Alineado y en coherencia, para mí es básico, básico la alimentación. Yo, por ejemplo, en el despertar que tuve que comenzó en el 2012, podía observar perfectamente cuando yo, por ejemplo, tomaba batidos verdes o alimentos ecológicos y vivos, yo podía ver cómo mi campo energético brillaba y la energía se elevaba. En cambio, por ejemplo, si comías un bote de comida procesada, aunque fuera un bote de garbanzos, la energía decaía. Entonces ahí empecé a experimentar y a relacionar la importancia de la alimentación viva y curativa con el campo energético. Entonces, si yo tuviera que dar un remedio o algo para que alguien pudiera tener el campo energético lo más limpio y alineado posible, sería una alimentación curativa. Eso sería lo primero. Además, si te das cuenta, es algo que hacemos 24 horas todos los días. Otra cosa que también recomendaría, por supuesto, que de hecho es un curso que, bueno, una masterclass que tengo pensada hacer en las aulas Pandora, que solo dura una horita de duración, que es algo para la vida cotidiana, ¿no? Algo muy práctico. Sería como un par de meditaciones que yo hago todos los días. Y una sería todos los días dejarte sentir las emociones. Solo sentir las emociones tiene una capacidad de limpieza a nivel aural increíble, muy poderosa. Y otra cosa que recomendaría serían dos. No solo, claro, vigilar los pensamientos, intentar que estén en positivo, que eso ya lo sabemos, pero yo me di cuenta de algo muy importante en mi proceso, que fue la cantidad de veces al día que hacemos elecciones que son inconscientes. Cada vez que hacemos una elección inconsciente, estamos cambiando la dirección correcta y conectada con el creador a una dirección distorsionada en nuestra vida. Entonces vamos a un camino que no es para nosotros. Yo me he dado cuenta que cuando haces una elección consciente en tu vida, te redirecciona toda la información de tu campo energético y aura. Entonces, cada vez que tomemos una elección, darnos a 5 minutos simplemente sentirla con el corazón, la elección. Porque esa simple elección puede cambiar en un instante toda la información de tu aura. De hecho, por ejemplo, he tenido casos, incluso en mí misma, ¿no? De a lo mejor bloqueos en el aura que no se pueden liberar, haces más conciencia, ¿no? De dónde la persona o yo misma, como esa elección distorsionada, la vuelves a redirigir por una elección consciente, conectada con el creador, y automáticamente el campo energético cambia. Tomar una elección distorsionada es como intentar sembrar unas semillas para que nazca en un campo, en una tierra que no está abonada. Cuando estamos redireccionados, estamos sembrando las semillas en tierra firme y en tierra abonada. Entonces es más fácil que el cambio se dé. Y por lo tanto, como consecuencia, el aura se vuelve coherente, alineada y perfecta. Si hay una aura de cada ser humano, hay una aura del planeta Tierra, hay una conexión entre el planeta, entre el aura de la madre Tierra y el universo y nuestro propio aura. Y otra cosa que te pregunto que conecta con esta información, las zonas del planeta, así como digamos, donde hay disturbios, donde hay más guerra, tengo entendido que también esa zona, el aura se afecta y también afecta parte de nuestra conciencia. Es así. Por ejemplo, yo a esto que estás comentando, Tote, yo le llamo influencias externas, ¿no? Es decir, cada ser individual contiene un campo energético, que es lo que conocemos como el aura, ¿sí? Por supuesto, hay una influencia interna que interactúa con ese aura individual, que son las emociones, pensamientos, alimentación, que es lo que estamos hablando hasta ahora. Perfecto. Pero además de todo eso, hay un sistema relacional de cada individuo con su aura en relación a lo externo. Y en esta relación externa podríamos hablar
del aura del planeta Tierra, de la conciencia colectiva que la creamos entre todos los habitantes que vivimos en el planeta Tierra. También, por ejemplo, las galaxias o las constelaciones también tienen una conexión y crean una influencia en el campo energético. Por supuesto, esta influencia, sea colectiva o del planeta Tierra, afecta directamente al aura de cada individuo. Yo me he dado cuenta que esas relaciones van cambiando en según qué momentos estamos. Es decir, según el ser individual va evolucionando, va cambiando su proceso de alma, su misión de vida, las influencias que le van afectando para que tenga que evolucionar también van cambiando. Por supuesto, en las zonas, por ejemplo, del planeta donde ha habido guerras o donde ha habido disturbios, efectivamente allí hay eventos traumáticos, ¿vale? E incluso pensamientos densificados que están, ¿cómo se dice?, influenciando a todas las auras de cada ser individual, no solo a una, a todas, a todas. Y luego esa influencia, como te decía, va cambiando y se va activando en función del proceso evolutivo del individuo. Por ejemplo, en mi caso, en el 2012, ¿no? Como tenía que hacer un proceso de despertar muy fuerte, en ese momento, a mí, por ejemplo, me afectaron un montón de influencias externas a nivel planetarias, a nivel de constelaciones, a nivel de conciencia colectiva, que a lo mejor en otro momento no me afectaban. ¿Por qué? Porque en ese momento de mi alma, de mi proceso, necesitaba un cambio y entonces esa parte de oscuridad, por decirlo así, o de conciencia, hacía de maestro, ¿no? Para mi evolución. Entonces, al final estamos todo el rato, el aura individual, interactuando constantemente con el aura planetaria, con el aura de la conciencia colectiva y con el aura de otras dimensiones a otros niveles multidimensionales. No solo de este planeta, sino también de otros. Al final, toda esa suma de eventos y de influencias es lo que hace en el aura que todos conocemos como el aura base, que lo configure. Entonces es ahí cuando vemos qué parte está bloqueada, por ejemplo, qué parte está rota, qué parte está desgarrada, o qué parte está oscurecida, o qué parte está brillando. Pero en esa parte que se ve del aura, cuando profundizamos en la lectura de causas, podríamos ver, por ejemplo, todas estas influencias colectivas o planetarias, etcétera, etcétera. Porque al final somos uno. Sí, en cuanto a la experimentación de la dualidad, cuando dice venimos somos uno, estamos en una experimentación, ¿qué piensas tú de la experimentación de la dualidad? Como almas, digamos que venimos a experimentar aquí esta vivencia dual que es, digamos, en un mundo tridimensional, pero una experiencia dual que nos encontramos entre digamos, la alegría y la tristeza, la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, la paz y la guerra, etcétera. Esta experiencia dual, ¿cuál es el objetivo que tú crees que tiene y qué conecta esto con nuestra sanación álmica y áurica? Menuda pregunta me haces. Pero vamos allá, vamos allá. Pues mira, a mí durante mi proceso, voy a contar mi experiencia, durante mi proceso de despertar, como estuve experimentando tantísimo, tantísimo lo que es la dualidad, pero de manera tan extremista, tanto para la luz como para la oscuridad, ¿no? Hubo un momento que yo me preguntaba, ¿pero esto qué es? ¿Existe Dios? ¿Cómo puede existir todo esto, no? Entonces un día vino el creador, me mostró el juego, ¿no? Me sacó, digamos, de la dualidad, me elevó, me elevó, me elevó, y me llevó a ese estado de donde solo existe Él y todo nace. Me dijo, mira, hija mía, todo esto no es más que un juego, un maestro que os ayuda a despertar, simplemente que recordéis que eres yo, que sois un ser divino. Una vez que lo recuerdas, ya no hace falta este juego. ¿Ya no hace falta qué? Disculpa.
no hace falta este juego de luz y blanco, de malo y bueno. Es decir, la dualidad no es más que, digamos, un maestro disfrazado de bueno y malo para que en ese juego cómico recordemos de una vez por todas que siempre hemos sido hijos de Dios, nunca lo hemos dejado de ser. Cuando conseguimos recordar que somos lo que somos, el juego desaparece para esa conciencia y para ese ser individual. En este caso, lo relacionamos con el aura. Como consecuencia, el aura de ese ser se transformaría en unidad, es decir, en luz. Y ya no habría separación entre su misión de vida, entre el plan del alma, entre el proceso, entre su creación como individuo, la co-creación del padre con el hijo. Todo sería uno. En ese aura no habría que hacer nada. Estaría perfecto. Muy bien. Vamos a ir, te voy a ir pasando ya y las personas que estén en directo pueden ir enviándome sus preguntas. Eh, Ahora Miguel, por ejemplo, preguntó si es necesario tener una clarividencia para poder ver lo que hay dentro de un color de un aura. A ver, te cuento, yo por ejemplo, ¿no? El primer curso que yo, por ejemplo, doy es el despertar de la intuición. Y voy a explicar por qué. Yo cuando ofrezco este nivel, para mí es muy importante, porque en ese nivel yo lo que enseño a la gente es que recuerde el lenguaje natural que todos tenemos. Y es el lenguaje del alma. Ese lenguaje del alma es la intuición. Cuando uno desarrolla la intuición, desarrolla instantáneamente, vamos a decirlo así, lo que es todos los dones de la intuición. Los dones de la intuición es la clarividencia, es la clariaudiencia, es una empatía en equilibrio, ¿vale? Entonces, una vez que se desarrolla todo esto, cuando ves, estás leyendo el color del aura, ¿sí? Con unas técnicas que yo te enseño, automáticamente accedes a la información del color y sabes perfectamente lo que está contenido. Es como si tú leyeras un libro. Ves el color y lo conviertes en información. Esa información es exactamente como si leyeras un libro. Lo mismo. Lo sabes con pelos y señales. Entonces, claro, sí que es verdad que para poder hacer esto, tienes que saber cómo hacerlo. Y para eso te enseño yo a la gente, claro. A cortar recorridos, que no se peguen como me pegué yo 20 años buscando. Muy bien, gracias, Vanessa. Hay una pregunta y esto es una pregunta sobre los tatuajes. Dice dice P que si los tatuajes afectan el aura. Pues mira, es un tema así como un poco dualista, vamos a decir, porque tengo o sea, me han venido muchas personas, de hecho yo llevo un tatuaje aquí en el brazo, ¿vale? Me han venido muchas personas diciéndome, ¿tú haces esto? ¿Cómo puedes llevar un tatuaje con lo malo que es esto, no? Pues mira, yo cada cosa que hago, si algo aprendí es a tomar elecciones conscientes. Yo cada elección que tomo en mi vida me conecto con el Creador, con Dios, y le pregunto, Padre, sobre esto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Cuando me hizo el tatuaje, antes de hacerme el tatuaje, yo le pregunté al creador, dicen que el tatuaje es malo, lo he oído que es malo. Y yo le pregunté, para mí ese tatuaje representa, es una flor de loto, bueno, representaba muchas cosas, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿es bueno o es malo? Me dijo, en tu caso, estás como grabando la conciencia de Dios y te eleva. Entonces, no es cuestión de que sea bueno o malo, es con qué intención está hecho ese tatuaje, es el momento, con qué tipo de tinta, si el creador te apoya, no sé si me explico. No es tan tajante, sí o no, no todo es blanco o negro. No sé si he contestado. Entonces, habría que mirar su caso individual. Si él tiene tatuajes,
¿A él le apoyan en su proceso? ¿Sí o no? Si es no, podríamos leer en su aura con todos los detalles por qué no. Y si es sí, podríamos ver exactamente por qué. Pero habría que mirar su caso. En mi caso, me apoyan. Entonces, por lo tanto, rompo la regla de que son malos. Vale, perfecto. Sí, es la percepción que tú tienes y además es la conexión Pero bueno, la pregunta sería, el que, digamos, el que no tiene conexión directa con el creador o que no la ha establecido. Vale. Buena pregunta. Yo recomendaría en ese caso algo muy sencillo. Cierras los ojos, haces un par de respiraciones profundas. Es muy sencillo el ejercicio. Nada, un par de respiraciones profundas. Entonces dices, quiero sentir mi cuerpo sin el tatuaje. Observa las sensaciones del cuerpo. Lo sentirás o pesado o ligero. Vale, ahí tienes una respuesta. Y luego vuelves a hacer la pregunta a tu propio cuerpo. Aquí es hablar con el cuerpo. Cuerpo, te pongo un tatuaje, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo me vas a apoyar en mi proceso del día a día? Si sientes que se expande, a tu cuerpo le va a ir bien el tatuaje. Si sientes que te aplasta, que te hace sentir pesado, que te hunde, te está diciendo que ese tatuaje no te va bien. Lo que habría que ver si por la tinta, el dibujo o la persona que lo hace, ¿vale? Pero en principio no le va bien. Este ejercicio es muy sencillo. Vale, muchas gracias. Vanessa, en cuanto a las personas que nos están acompañando, algunos me pasan su fecha de nacimiento y preguntan acerca de cosas, de guías, cambios. ¿Eso te sirve o no es el momento apropiado para esto? Pues mira, esto tiene relación un poquito con lo que estábamos hablando de las influencias externas antes, ¿no? Por ejemplo, el aura individual de cada ser tiene una anatomía, una fisiología, con sus pensamientos, sus emociones. Vale, esto es lo que sabemos del aura, ¿sí? Vale, entonces mi experiencia es que como estamos constantemente relacionándonos con influencias externas, ya sean planetarias, de conciencia colectiva o influencias del día, de los números, ¿vale? Vamos a decirlo así. Claro que tiene sentido. Tú coges tu aura, lo fusionas, por ejemplo, con la suma del día de hoy, vas a ver la interrelación, la relación que tienen. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo digo, por ejemplo, mañana quiero hacer muchos proyectos, ¿no? Yo cojo mi aura digamos, lo fusiono con el día de mañana, que no sé si es 8 o 9. Entonces me va a venir la información de, mira, tu energía con el día de mañana es una energía para meditar. Quédate quieta con los proyectos. Pues yo ese día no voy a ponerme a hacer proyectos, ¿no? O, por ejemplo, puedo hacer lo mismo con la conciencia del planeta, ¿no? Puedo, digamos, llevar mi aura y relacionarlo con la conciencia del planeta y voy a poder ver cómo la conciencia planetaria me está afectando en mi campo energético. Y voy a poder ver si me está elevando, si estoy desincronizada, si me está afectando negativamente. Es decir, las fechas de los días de nacimiento tienen una relación directa que nos ayudan a saber cómo nos estamos relacionando con los días de la semana, con las semanas, con los meses. Cuando tomamos conciencia de ello, podemos, digamos, tomar la iniciativa propicia ese día en una dirección u otra. Sí, es muy importante. Hay que saber este conocimiento y relacionarlo. De hecho, por ejemplo, la numerología nos daría estos datos, ¿no? Pero digamos que yo, por ejemplo, como veo el aura, lo que hago es, en vez de hacer las sumas, los numeritos, como hace la numerología, simplemente fusiono el campo energético del aura con los números, veo el resultado directamente. Entonces es más rápido para mí, es instantánea la información, más precisa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en cuanto, ya que dices, bueno, que la intuición es el lenguaje del alma, digamos, para establecer una claridad en cuanto a la comunicación que tenemos con nuestra propia intuición y teniendo en cuenta que tenemos varios componentes, ¿no? Digamos, está el ejemplo típico del carruaje, el que lleva el carruaje y los caballos, ¿no?
quién está hablándonos, ¿no? ¿De dónde proviene esa intuición? Si es de la mente, si es una cuestión emocional, si es una cuestión de verdad del alma, porque viene limpia. ¿Cómo recomiendas que orientemos esa visión? Muy buena pregunta, Tote. Muy buena pregunta. Pues mira, es que es súper, de verdad, es muy importante esta pregunta que me has hecho, porque la intuición para mí es el lenguaje del alma, pero sí que es verdad que todo lo que tiene conciencia, todo lo que tiene conciencia tiene un lenguaje intuitivo, ya sea una parte nuestra, unidad y coherente, como puede ser el espíritu, el yo superior, el Espíritu Santo, ¿vale? Por ejemplo, nuestro niño, nuestra parte de niño herido, o nuestro ego, o nuestra mente, también se comunican a través de un lenguaje intuitivo, aunque muchas veces es distorsionado. Entonces sí que es verdad que a veces ese lenguaje se mezcla, a mí me ha pasado, ¿no?, con personas de casos, ¿no?, que a lo mejor en los cursos, ¿no?, en la formación, les llegan información que yo puedo ver que está distorsionada, pero son personas que tienen una intuición súper desarrollada. Entonces no es que lo estén haciendo mal, es que somos un ser, estamos formados por diferentes partes. Cada parte, ya sea la parte humana con sus personalidades, ya sea el alma, ya sea el espíritu, tienen su propia conciencia. Cada parte con su propia conciencia se comunica a través de la intuición. Entonces sí que es verdad que al principio, cuando desarrollas la intuición, tienes que aprender a diferenciar con quién te estás comunicando y quién te está comunicando. Y luego, una vez que, digamos, de hecho, por ejemplo, en la formación, para mí, una de las cosas más importantes que enseño es desarrollar la intuición, pero lo siguiente es aprender a diferenciar con quién te estás comunicando. Para mí esto es muy importante. Necesito que la persona pueda decir, no, estoy hablando con mi alma, no, estoy hablando con mi espíritu, no, estoy hablando con el creador, no, estoy hablando con mi segundo chakra, o con mi rodilla, con una célula, o con un ser astral que está pegadito a tu campo energético. Es decir, hay que desarrollar esa visión, ampliación para distinguir. Es muy importante. Al principio, cuando uno empieza, pues como todo, como el que va en bici, es, bueno, a veces confunde un poquito. Eso es, hay Sí, que practicar. sí, además que es peligroso, ¿no? Porque dependiendo de, todos sabemos, bueno, digamos en este ámbito que hay entidades astrales, en el chamanismo habla mucho de ellos, ¿no? De los voladores, del arconte y de estos seres el daimon que está hablándote y que te puede confundir muchísimo. Entonces, esto es un tema delicado de la conexión, de saber claramente qué tipo de canal con quién estamos comunicando, ¿no? Porque es peligroso. Aquí me gustaría decir dos cositas. Una, que por desgracia, gracias a eso, pues ahora, pues digamos, puedo tener la confianza en mí plenamente de lo que hago. En ese proceso de despertar que yo hice, puedo decir, la oscuridad me tomó el pelo, yo creo que a la mayor del mundo mundial, ¿vale? Entonces, creo que me volví una especialista en diferenciar la oscuridad de la luz por necesidad. Entonces, es algo que yo, por ejemplo, en mis formaciones reviso mucho. Pero no como bueno o malo, sino si alguien, por ejemplo, le pasa esto, ¿no? Poder leer la causa profunda de por qué está pasando para que pueda ser solucionado. Eso uno. Y dos, lo siguiente que estabas comentando, me ha ido. Habías hablado, por un lado, esta parte de intrusismo de la oscuridad y la otra parte se me ha ido. Sí, no, te dije que había que tener mucho cuidado Vale, ya está, me ha venido. También es muy importante. Por ejemplo, mira, yo me he dado cuenta de algo muy importante y también, claro, lo experimenté en mi propio proceso.
Yo me di cuenta que cuando uno, por ejemplo, canaliza o se abre a la intuición, hay que hacer un cambio de conciencia muy importante para que esto que estás comentando no pase. Y ese cambio es poner el poder dentro, empoderarnos. Es decir, si yo, por ejemplo, reconozco en mi aura que se extiende hacia el infinito el canal y el creador, ¿vale? Yo me conecto con el creador y con mi ser divino dentro de mí mismo, reconociendo que el Padre y yo somos uno, estoy reconociendo que el poder está en mí. Cuando yo reconozco que el poder está en mí, eso deja de pasar. El problema es cuando yo, por ejemplo, me pongo a canalizar, imagínate, me creo en el fondo de mí que soy algo separado del creador, me pongo a pedir ayuda a los guías o a seres de luz, creyendo que ellos tienen el poder, yo no lo tengo, entonces los seres astrales, ¿vale? Como pueden percibir la falta de confianza en esa persona, es entonces cuando se disfrazan, se ponen máscaras de luz, que intentan, digamos, engañar a la persona que está desarrollando la intuición o la lectura del aura. Pero yo me he dado cuenta que esto se corrige con un ejercicio muy fácil. Y por eso yo esto lo enseño en clase, es lo primero que hacemos. Cuando tú enseñas a la persona, antes de abrir la intuición y leer el aura, a reconocer y conectarse, reconociendo que el poder está dentro de ella, dándose cuenta que Dios su ser, y su ser divino está dentro de él, ya no busca el poder fuera. En el momento que no buscas el poder fuera, ya nadie viene a engañarte. Es que no pueden, porque te has reconocido a ti mismo como lo que eres. Entonces, a mí me costó muchos años darme cuenta de esto. El día que lo aprendí, no vino nadie más a intentar engañarme. Entonces, es una cuestión de poder. Yo le pongo el poder. Y el poder lo pongo en mí, reconociendo que el Padre y yo somos uno. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos por aquí preguntitas, pero no quisiera que alargáramos el programa, por lo que te comenté hace un rato. Vale, si quieres alguna preguntita más y ya está. Sí, hay una pregunta de Mai que dice, siento desde hace algún tiempo algo inusual en mí, una falta de energía, mucho cansancio y con ganas de hacer cosas, pero cuando llega el momento estoy muy agotada y desganada. Muchas gracias, Vanessa, por tu exposición. Cuando, a ver, habría que ver el caso de esa persona en particular, pero cuando, por ejemplo, una persona tiende a sentirse cansada, desganada, si eso coincide, ¿vale? Hay que coincidir con esto. Si eso coincide con sentir en alguna parte de su cuerpo como un peso, como una pesadez, ya sea en el pecho o en la espalda o en las piernas, como algo muy pesado, eso estaría señalando que hay interferencias, por ejemplo, de energía astral o de seres. Pero sobre todo quiero recalcar que es muy importante, que por lo menos en mi proceso ha sido muy importante esto, ¿no? Al final tenemos que comprender, en el caso de que fuera así, por qué nos pasa eso, ¿no? A nivel kármico, ¿no? ¿Qué contratos tengo? ¿Qué lecciones tengo que aprender para que exista ese tipo de relación entre estos seres y mi campo energético? Porque si no, de alguna manera es como que nos dejamos de responsabilizar de nosotros mismos, de nuestras acciones, ya sean pasadas de otra vida, aunque no nos acordemos, o presentes. Habría que ver también la alimentación, pero si siente pesadez en alguna parte, seguro está relacionado con un tema astral. Muchas gracias, Vanessa. Pues aquí tienen el contacto de Vanessa. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este programa, en la caja de Pandora, y charlas con Tote. Y bueno, para las personas que quieran comunicarse, aquí está el correo de ella, su teléfono y toda la información en nuestra web de la caja de Pandora.eu. Y recordarles que tenemos unos cursos con ella en Aulas Pandora que comienzan a partir del 18. 18.
si son 4 fines de semana seguidos y va a ampliar toda esta información en directo y se puede uno apuntar y es bastante económico y es una charla que ya ella puede dedicarle a cada persona su tiempo en aclarar las dudas persona a persona, con tranquilidad y dedicándole a cada caso específico su tema, ¿no? Entonces, primero que todo, muchas gracias, Vanessa, gracias al público que nos ha acompañado hoy por estar aquí con nosotros esta noche. Y bueno, un abrazo a todos, bendiciones a todos y que, bueno, quería hacerte una última pregunta, Vanessa. En el caso, no sé si compartes la idea que yo tengo, más que preguntas, como una experiencia compartida de que, ¿qué piensas que yo, digamos, estos baños de naturaleza que para mí son tan importantes para afinarte, para limpiar el aura? Y yo creo que tanto en el mar como en la montaña, en los ríos, que estos baños de naturaleza tan buenos son ¿tú qué piensas de ellos para la limpieza del aura? Son súper importantes. De hecho, igual que te decía que la alimentación viva es parte indispensable y el conectar con las emociones, la naturaleza es clave básica también. De hecho, a mí el creador me mandó irme a vivir a la montaña en mi proceso para estar en el río, estar en la naturaleza, porque digamos que lo que tú podrías hacer meditando o limpiándote, solamente estar en la naturaleza y contemplarla, lo estás recibiendo. Es una sanación sagrada, estar en la naturaleza. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Si quieres añadir algo más, si quieres despedirte de las personas que nos han acompañado, enviar un mensaje. Bueno, pues a mí me gustaría, para finalizar, decir que se me ha hecho súper corto. Me ha encantado, a mí que me encanta compartir mis experiencias, que creo que tengo mucho que compartir. Tengo ganas pues, de volvernos a ver en otro programa, dar las gracias a todas las personas que estén viendo el directo y a las que también lo vean en diferido. Que con lo que has dicho, ¿no? Que cualquier cosa que les pueda ayudar o a comprenderse en su camino, pues al final se trata también de esto. Así que gracias a ti, gracias a ellos, y que me ha encantado. Pues muchas gracias. Tendremos un próximo programa con Vanessa, ya iremos anunciándolo. Disculpar que no respondamos todas las preguntas, para la próxima ampliaremos más la información. Y tú, Vanessa, por favor, no cuelgues, que voy a poner la música de despedida y nos Vale. vemos en el próximo programa de Charlas con Tota y con Vanessa próximamente. Muchas gracias. A vosotros, gracias.